Hasta luego, Hugo. Le confieso que estoy con Fernando Fraquelli acá y estaba leyendo un número que te voy a pedir que me expliques rápidamente. ¿Cómo puede ser que el fondo del conurbano, si se modifica el mismo, pase de recibir la provincia de Buenos Aires de 650 millones a recibir 48.000 millones? Bueno, a ver, esto tiene que ver con el impuesto a las ganancias, con un porcentaje que es lo que tiene que recibir o tendría que recibir la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a pedirle más datos y más explicaciones al diputado Sergio Will, porque acaba de presentar un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Diputado Will, ¿cómo le va? Diputado por la provincia de Buenos Aires, ex intendente de Rivadavia. Y bueno, estos números que para la provincia son muy importantes, y aquí está el porqué. La gobernadora Vidal, conjuntamente con un arco político de prácticamente todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, están buscando que se modifique y que se actualice. Sí, así es. Y además que se cumpla con un acto de justicia y de federalismo, diríamos nosotros, ¿no? Porque en realidad a veces a la provincia de Buenos Aires se la ve como la gran provincia y sin embargo hace muchos años que viene sufriendo una discriminación en el reparto de recursos nacionales. De hecho, no solamente que se puso este tope del fondo del conurbano, sino que no ha sido considerado en otros fondos que sí son distribuidos al resto de las provincias. Pero lo terrible es que en el año 88 se modifica la ley de coparticipación, que es la que actualmente rige, y la provincia de Buenos Aires cede alrededor de 6-7 puntos, según la distribución y según el año cómo se da la misma. Dada esta situación, que al poco tiempo se vio que era imposible de sostener sin esos montos, se crea justamente el fondo del conurbano bonaerense. Ustedes fíjense cuál es el nombre también. ¿Es el Fondo de Reparación Histórica? Exacto, el Fondo de Reparación Histórica del conurbano bonaerense. Se crea en el año 88, no, en el año 92, cuando en el 92 se pone, Duhalde hace un acuerdo político. Son todos acuerdos políticos, claro. En realidad, y lamentablemente son todos acuerdos políticos que embromaron a la provincia de Buenos Aires. Y en el año 96 se pone un tope de 650 millones. Obviamente que el proceso inflacionario que vivimos hizo que ese tope, claro. Ustedes fíjense que del 10% que tendría que recibir de impuesto a las ganancias, de lo que se recauda de impuesto a las ganancias, en el año pasado recibió el 0,2%. A ver, diputado, si realmente llegan estas cifras varias veces multimillonarias, 48.000 millones de pesos... Y más también hoy. Y más también. ¿Eso lo va a manejar a discrecionalidad de la gobernadora o el Eso Ejecutivo tiene que ver o va ya segmentado desde la ley, desde el Congreso, los recursos para determinados ámbitos? Eso está determinado con infraestructura social, que justamente tiene que ver con la falta de inversión en escuelas, en hospitales, en agua corriente, en cloacas, en obras hídricas. Es decir, todo esto que no hemos tenido, no haber tenido un gobernador que peleara por los recursos que realmente le corresponden a la provincia, es la consecuencia de esto. Ahora, debería ser revolucionario lo que se podría observar a partir de ese ingreso de dinero, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, con este ingreso de dinero se podía solucionar el déficit de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, fíjese usted si equilibraría de alguna manera una situación totalmente compleja que hoy vive la provincia. Y que además tenemos que tener en cuenta que la provincia que más pobres tiene es la provincia de Buenos Aires. A veces hay una mirada diferencial del resto de las provincias, pero aquí por eso hay toda una unidad en el reclamo, ¿no? Claro. No hay diferencia entre partidos políticos, intendentes, funcionarios, legisladores, todos sabemos que esto es un acto de justicia. De hecho, yo estoy convencido, por lo que hablamos un poco en los pasillos, que el resto de las provincias también interpretan que hoy la provincia de Buenos Aires, que aporta un 38% prácticamente de los recursos que tiene Nación, está recibiendo solo el 18%. Claro. Un poco el tema también está planteado, y la respuesta de por qué no se actualizan los montos, en la falta de discusión política de la nueva coparticipación federal. Desde que se sancionó la nueva Constitución en el año 94, hay una cláusula transitoria que dice que el Congreso tendría que haberse... Totalmente. Había 2 años de tiempo, ya ha pasado muchos años. Ahora, ¿cómo convencen los bonaerenses al resto de los diputados para que acompañen esta iniciativa? Yo creo que la diferencia de la actualidad es que hay un gobierno que está decidido a discutir el tema de federalismo.
Yo digo que este gobierno en este año hizo por el federalismo lo que no se hizo por décadas. Y en ese sentido, obviamente, que las provincias empiezan a recibir ahora del gobierno nacional otros fondos, por ejemplo, el 15% que oportunamente se quitó. Y en ese sentido permite también que empiece la discusión porque hay una redistribución de fondos y en ese caso me parece que es oportuno observar cuáles son las provincias que están más retrasadas en ese sentido. Obviamente, que yo creo que en definitiva el Fondo del Conurbano Bonaerense, como fondo específico, ojalá se aplicara, ojalá dentro de unos años dejara de existir, porque tenemos una ley de coparticipación que es mucho más justa que la que actualmente existe. Diputado, muy cortito porque estamos llegando al final. ¿Usted cree que se puede llegar a poder aplicar esto el año que viene, en un año electoral, donde nadie va a querer darle al oficialismo, sea el que sea, estos fondos como para poder gobernar y hacer obras que después se puedan traducir en las urnas? Mire, yo sé que no es una tarea fácil, pero le aseguro que el año que viene voy a trabajar mucho para que esto pueda ser posible. Gracias, diputado. Gracias, es muy amable. Bueno, Alejandro, nos vamos a ir a la pausa. Dale, pausa breve, ya volvemos.